Buenos días para todos. Vamos a dar inicio a nuestro comité diario del 20 de octubre del 2015. Iniciamos con noticias relevantes para Colombia. La primera de ellas es que, dada la cantidad de mano de obra que se está necesitando para las obras 4G, existiría una migración laboral de trabajadores que antes se dedicaban a recolectar café al sector de construcción. Esto pues por una mejor remuneración salarial en este sector, lo que según cafeteros estaría afectando la producción y podría, digamos que en el mediano plazo, afectar de manera significativa la producción cafetera para el país. Aquí también, según ANIF, en un informe comentó que el aumento del salario mínimo legal vigente no debe superar el 6%, pues de hacerlo la tasa de desempleo giraría alrededor de un 10% en el año 2016. Recordarles que en ese momento la tasa pues está cercana a este 10% después del importante incremento que presentó el mes pasado y se ubica en 9,1%, lo que sería la tasa de desempleo nacional actual. Aquí recordamos que en diciembre se reunirá la tripartita, es decir, el gobierno, empresarios y sindicatos, para discutir el ajuste del salario legal mínimo vigente. Esta discusión tendrá varios factores interesantes como lo son la inflación, pues como todo el mercado sabe, la inflación en este momento se ubica en 5,35% y digamos que no es algo loco imaginarse una inflación cercana al 6%, por lo que el incremento del salario mínimo legal vigente podría ser inclusive mayor a este 6%, también por otros factores como lo sería el tema de las negociaciones de la paz en La Habana y la tasa de crecimiento del país. Aquí vemos que también que en lo que va corrido del año el comercio con Venezuela se ha contraído un 40%, así lo informó la Cámara de Integración Económica venezolano-colombiana. Gracias, Ricardo. En noticias fundamentales macroeconómicas, en Canadá, los liberales con su líder Justin Trudeau, de 43 años, ganan elecciones con casi el 40% de los votos y 183 de los 338 escaños de la Cámara Baja del Parlamento a su homólogo Stephen Harper. Acá les recordamos que Harper es el actual primer ministro y pertenece al Partido Conservador. Este obtuvo un 32% de los votos con 102 escaños. Por último, el nuevo Partido Democrático está Thomas, que obtuvo cerca del 19% de los votos y 53 escaños. En Europa, el gobernador del Banco Central de España, Luis Linde, dijo que cree posible que el Banco Central Europeo decida ampliar el programa de compras de deuda para impulsar un alza en los precios. Acá les recordamos que en septiembre el dato de inflación fue menos 0,1% y este estuvo 2% debajo del dato de agosto, poniendo presiones deflacionarias en la región. También recordarles que el jueves se reúne en Malta el Banco Central Europeo. Adicionalmente, este banco ha incrementado ligeramente el nivel mínimo de capital que exige mantener como reserva a los 122 bancos que tendrá bajo su supervisión el siguiente año. A su vez, fijará un colchón adicional para los bancos de la eurozona con peso significativo a escala global, dijo el lunes la jefa de supervisión del Banco Central. Ella aclaró que los requisitos de capital son 30 básicos mayores a los presentados en 2015. Con respecto a Estados Unidos, IBM anunció el lunes su 14ª caída consecutiva de sus ingresos trimestrales y bajó su pronóstico anual de ganancias, esto golpeada por la fortaleza del dólar y la venta del negocio de bajo margen. Adicionalmente, para la jornada de hoy se dieron a conocer resultados de Bank of America, mejor de lo esperado en $3.9, de Verizon también mejor que lo esperado en $1.08, y esperamos para el final de la jornada anuncios corporativos de Yahoo e Interactive Brokers. Por su parte, el gobierno de Uruguay colocó el lunes un bono global en dólares al 2027 por 1.205 millones, con rendimientos de 4.475%, esto como parte de una operación de gestión de deuda que buscó recomprar obligaciones y extender el perfil de vencimientos. Adicionalmente, ofreció recomprar bonos soberanos al 2017, 2022, 2024 y 2025, cuyo monto en circulación ronda los 2.800 millones de dólares. Esto está en línea con la estrategia empleada por otros países emergentes. Lo que Uruguay buscó acá fue financiamiento externo previo a que la FED decida incrementar las tasas de interés. Por último, en Bolivia el gobierno anunció el lunes que recibirá unos 7.000 millones de dólares en créditos de China para el desarrollo de proyectos de infraestructura doméstica.
con una tasa que oscila entre el 1 y el 4%. Bien, para la jornada actual solamente estábamos esperando los datos de vivienda iniciales publicados hacia las 7:30 de la mañana. El dato que esperaba el mercado era un incremento de 1.142.000 viviendas. El dato real fue superior al esperado, de alrededor de 1.206.000 viviendas en Estados Unidos. Este dato mejor, pues lo que hace es mostrar de manera clara ese buen desempeño que ha tenido el sector de construcción en Estados Unidos y los buenos datos que también ayudan a impulsar o impulsarían el crecimiento económico en este país. Durante la jornada de hoy, pues simplemente comentarios de miembros de la FED hacia las 8 de la mañana, Tutlit, y más relevante a las 10 de la mañana se esperan unos breves comentarios de Janet Yellen en un evento en Estados Unidos. A las 4 de la tarde pues va a ser conocido el dato de balanza comercial en Colombia. Digamos que por esta jornada no esperaríamos más datos relevantes. En lo que tiene que ver con el mercado accionario, pues ustedes ven, los números están relativamente rojos, caídas cercanas al 0.50% en la gran mayoría de bolsas europeas, y los futuros en Estados Unidos que están rojos en cerca del 0.12%, y esto tiene que ver con un análisis que han realizado en Europa, lo que tiene que ver con la certeza de esos datos que se dieron a conocer en la jornada anterior por parte de China, en lo que tiene que ver con el crecimiento para este trimestre. Y estaban haciendo cuentas entonces esta mañana de que, independientemente de que ese dato que haya sido un poco más alto de lo esperado, de 6.9, sobre ese 6.8 esperado, primero tampoco está generando, digamos, certeza de que ese dato puede ser real, y segundo, se está teniendo en cuenta ahora para los analistas la diferencia que hay en torno a la inflación, lo que llevaría a un dato nominal o real de 6.2%. Y ahora, digamos que varios analistas e inversionistas están trabajando con ese dato, y esto le ha generado, digamos, aún más incertidumbre a los mercados durante esta mañana. En la misma línea, pues continuamos nuestra corrección sobre el índice Colcap. Bien importante la ruptura que se presentó durante la jornada anterior sobre los 1.250 puntos, y si ustedes observan el canal en la parte baja, en la zona de soporte, pues aquí hay un riesgo importante sobre la zona de los 1.220 a 1.230 puntos, que de llegarse a presentar un ataque y consolidación sobre esta zona, pues podríamos descender rápidamente primero a los 1.200, y les recuerdo esa zona baja de 1.150 puntos. Entonces hay que mantener mucha cautela. Para los inversionistas de muy largo plazo que ven oportunidades de entrada aquí en nuestro índice, pues respetar y tener mucha cautela sobre esta potencial ruptura para disminuir la posición en acciones de manera general. La acción que más subió ayer fue Grupo Argos, un incremento del 2.09%. Les recuerdo que esta acción ya la habíamos estudiado la semana anterior sobre esta zona bien importante, que es la zona de los 17.000 pesos. Piensen ustedes, en el pasado esta acción se consolidó y duró mucho tiempo en este rango entre los 16.500 a 17.500 pesos, y el rango nuevamente, pues aunque se amplía, parece ser que podría tener un comportamiento similar. De esa manera, entonces, es importante analizar lo que podría ser una ruptura potencial de la zona de los 17.000 pesos, que podría llevar a la especie a una zona más baja sobre los 15.000 pesos. Del lado negativo, Pacific Rubiales, Pacific Corp, presentó una caída del 6.14%, y aquí también hay que analizar en el mediano plazo la zona soporte de los 6.000 pesos, que les recuerdo cuando fue vulnerada nos llevó a visitar un nivel más bajo en el rango de los 5.200. Es claro pues el aumento de volumen aquí sobre esta especie en lo que tiene que ver con liquidaciones, y mantenerse entonces muy a la cautela de lo que podría ser una potencial ruptura
sobre este nivel. Bien, en lo que tiene que ver con el mercado de derivados, estamos trayéndoles un nuevo análisis en el que de manera comparativa hemos tratado de analizar la perspectiva de los diferentes operadores sobre las especies que operan en el mercado de futuros. En la línea azul, pues ustedes observan la curva swap IBR, que se ubica o que se grafica hasta los 90 días, y los puntos que están en esta gráfica lo que quieren mostrar es qué tan barato, qué tan caro están las tasas implícitas sobre estos diferentes derivados. La lectura pues es muy simple, aquí hay un costo comparativo en los diferentes derivados, de manera tal que en el caso de la gráfica de hoy, pues Preferencial Bancolombia muestra, digamos, una tasa implícita más baja del costo de oportunidad y la acción de Ecopetrol muestra una tasa implícita más alta que el costo de oportunidad. La lectura entonces es simple, los costos más altos podrían señalar incertidumbre sobre el comportamiento futuro de la especie, los costos bajos señalan baja oportunidad sobre los costos de esta especie. Entonces, para el día de hoy, simplemente recordarles o reiterarles aquí la expectativa sobre la acción de Ecopetrol, donde la tasa implícita muestra un mayor costo de oportunidad sobre la tasa IBR o la curva IBR swap. Eso es todo por ahora, los dejo con Ricardo. Continuando con noticias fundamentales aquí para el mercado accionario, observamos que Avianca el día de ayer, después del cierre de mercado, ha compartido una actualización operacional del mes de septiembre. Aquí importante, digamos, destacar el buen comportamiento pues, que ha tenido el mercado doméstico. Vemos incrementos todavía positivos, tanto en cantidad de pasajeros transportados como en capacidad de transporte de pasajeros y en pasajeros pagos por kilómetro. Aquí también es importante resaltar este incremento en factor de ocupación en el mercado doméstico, que de una u otra forma compensó la caída del factor de ocupación en el mercado internacional. Importante es mencionarles que por segundo mes consecutivo el factor de ocupación de Avianca cae, por lo que el factor de ocupación ya en el trimestre no presenta variación alguna. También aquí mencionarles que pues, el factor de ocupación en el mercado internacional cae en vista de que la capacidad de transporte de pasajeros se incrementó por la implementación de la nueva ruta Bogotá-Los Ángeles y el incremento de frecuencias en las rutas Bogotá-Londres y Bogotá-Barcelona. Aunque se aumentó la capacidad, el número de pasajeros que voló en la aerolínea no aumentó de igual manera, y pues por esto vemos este impacto aquí en el factor de ocupación de la aerolínea, que pues de una otra forma refleja la situación actual de este mercado. Por otra parte, tenemos aquí que Fitch ha subido la calificación de ENCA de BAW con perspectiva positiva, esto reflejando el fortalecimiento de la generación operativa de la compañía, la cual se ha visto favorecida por factores como la tasa de cambio. Aquí en nuestro análisis del mercado accionario semanal vemos que la semana anterior el precio del crudo presentó un fuerte retroceso, y con esto el índice Colcap también lo presentó, un retroceso del 2,2%, en una semana donde observamos importantes caídas en acciones como Pacific Corp, Celsia y por tanto Grupo Argos. Y también mencionarles que Grupo Éxito también presentó una variación negativa del 4%, pues en vista de lo comentado también la semana anterior respecto a los resultados de pago de azúcar. En cuanto a incrementos, tenemos a Canacol, ETB y Banco de Bogotá. Nuestro análisis semanal del mercado de repos, vemos que por segunda semana consecutiva el saldo en repos cae de manera significativa, esta vez por un monto de 22.000 millones de pesos colombianos, lo que representa una caída del 4%, y en ese momento el saldo se estaría ubicando en los 569.000 millones de pesos colombianos. Que observamos aquí
Aquí observamos que esta importante caída en el saldo neto de los repos se presentó principalmente por variaciones importantes en emisores con montos importantes, como lo son la acción preferencial y ordinaria del Grupo Bancolombia y la acción preferencial de Aval. Adicionalmente a esto, observamos que esta caída en el saldo de estos emisores fue compensada, digamos que en gran medida, por el saldo en repos de la acción ordinaria del Grupo Sura. Aquí ya tenemos el calendario de resultados de los emisores, donde tenemos que el día jueves, antes de la apertura del mercado, se entregará resultados alrededor de las 7:30, seguido por la conferencia de resultados. La siguiente semana tendríamos como fecha estimada para los resultados del Grupo Éxito el día miércoles 28, seguido por los resultados de ENCA. Este es el calendario del mes de noviembre. Aquí también pues tenemos fechas estimadas y confirmadas de varios emisores para que lo tengan en cuenta. En el mapa mundial de monedas tenemos un comportamiento mixto generalizado. Simplemente resaltar, Real brasileño tiene un comportamiento positivo después de que se confirma que el ministro de Finanzas continúa en el cargo. Esto está favoreciendo el comportamiento interno de los diferentes activos en este país. Adicionalmente, pues en el dólar australiano también tenemos un comportamiento positivo después de que las minutas del Banco Central de la reunión que se llevó a cabo en octubre mostraran que las diferentes reducciones que había hecho el Banco Central durante este año sí han ayudado a impulsar la demanda de diferentes productos y que eso digamos estaría mejorando el comportamiento de la economía. Y en el lado negativo, simplemente resaltar una de las monedas que está cayendo. Realmente tenemos variaciones poco leves esta mañana y aquí de manera particular el RIC de Malasia está cayendo 1.38%, teniendo ahí presente el retroceso en los diferentes precios de los commodities que para este país de manera particular pues implicaría una menor cantidad de ingresos para el próximo año. El euro, pues ustedes están observando un incremento bien fuerte. Esta mañana, después de haber alcanzado la zona de 1.13, ya lo alcanzamos a ver subiendo cerca de 100 pips hacia el 1.14 y esta noticia o este fuerte movimiento ha sido impulsado esta mañana, ya que el Banco Central Europeo en el entorno de su reunión ha manifestado que ha empezado a observar buenos comportamientos de los créditos y que ese dinero que le está inyectando al mercado por alrededor de los 60.000 millones de euros mensuales en lo que tiene que ver con las recompras de deuda, pues sí estaría impulsando también la demanda de créditos y entonces esa expectativa de que podrían entonces tener alguna reducción o anunciar alguna reducción de este estímulo el día jueves es lo que ha impulsado al euro de manera fuerte durante esta jornada. En el peso mexicano, pues ustedes lo ven, todavía se mantiene sobre esa zona 16.40, 16.70, respetando la zona de resistencia psicológica y fuerte de 17 pesos mexicanos por dólar. Simplemente recordarles que en el contexto que se está llevando a cabo lo que tiene que ver con la aprobación del presupuesto para el año 2016, la Cámara de Diputados el día de ayer realizó una modificación al presupuesto en el tipo de cambio proyectado para el próximo año, incrementándolo desde 15.90 a 16.40 y argumentando que este incremento pues estaba más en línea y en lo cual estamos de acuerdo con el comportamiento actual de la divisa, la volatilidad del mercado y las expectativas que se prevén para el próximo año. En Colombia, pues el tipo de cambio está sobre los 2.930 pesos después de haber encontrado una zona de soporte aquí bien importante. Aquí de manera general y en línea con las demás divisas latinoamericanas, pues estábamos esperando
que el peso se ubicara sobre esta zona 2.920, 2.950 para esta jornada, tratando de respirar y por ahora respetando el nivel psicológico de los 3.000 pesos. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues ustedes ven un mapa generalmente rojo en las acciones del sector petrolero, caídas cercanas al 0.45% en promedio a nivel global. Y aquí no fue suficiente el dato de reducción de plataformas activas en Estados Unidos para tratar de soportar el precio del crudo. El día de ayer, la agencia Moody's modificó su expectativa de para precios del crudo en el año 2016 y 2017 en alrededor de $5 en promedio para estos 2 años. Y adicionalmente, pues el ministro de Petróleo de Irán no prevé que ellos vayan a realizar algún tipo de modificación o disminución en su oferta para los próximos años, y les recuerdo que el mercado está a la expectativa de esa potencial oferta de más de cerca de 500.000 barriles diarios que podría hacer Irán luego de que las sanciones por parte o luego de que se termine de finiquitar el acuerdo nuclear se lleven a cabo. Lo que tiene que ver con el mercado de bonos, pues esa expectativa de que podría haber un recorte ante un mejor comportamiento del crédito en Europa, pues ha llevado a los diferentes bonos a nivel global a tener un incremento en sus tasas de interés de cerca de 5 puntos básicos en promedio. Los bonos de Francia ya alcanzan el 96%, los bonos alemanes, les recuerdo, habían caído hasta el 0.50%, ya están al 0.59%, y los bonos italianos, ya rompen la barrera del 1.60 y se incrementan sobre el 1.63. De todas maneras, pues hasta el día jueves es muy normal que el mercado encuentre estas volatilidades ante los diferentes comentarios de varios miembros del Banco Central Europeo, pero hasta ese día no tenemos ningún dato definitivo. Otro dato que le podría generar cierta incertidumbre al mercado es algo de lo que hablamos la semana anterior, que no todo el mercado está hablando, pero el día de hoy ya fue publicado en la CNN y tiene que ver con el techo o la cercanía del techo de la deuda en Estados Unidos. Les recuerdo que el Congreso tiene plazo hasta finales de este mes para dar aprobación a ese nuevo incremento en el techo, que hoy en día se encuentra cerca de los 18 billones de dólares y que hoy en día estamos cerca del 96% de alcanzar ese límite. También recordarles nuevamente que en el año 2013 tuvimos un mismo escenario donde las tasas de los bonos de 10 años tuvieron un incremento cercano al 40% ante la incertidumbre de que el banco o el gobierno de Estados Unidos pudiera llegar a entrar en default. Por ahora esperaríamos entonces que, mientras que no se genere más ruido en el mercado, que como ustedes ven, la volatilidad de los bonos de 10 años ha disminuido y esperaríamos que el bono se mantenga sobre el rango 1.90-2.10, por lo menos hasta el día jueves, donde van a ser conocidas los datos definitivos de la reunión del Banco Central Europeo y también los datos de peticiones iniciales de desempleo en Estados Unidos, que es un dato supremamente importante para esta semana. Entrando un poco a lo que está ocurriendo en Colombia, la semana anterior habíamos analizado esta curva IBR swap de 3 meses, que es con la que podemos tratar de anticipar qué va a pasar con las tasas también de referencia del Banco Central, y aquí de manera bien particular en la jornada anterior nuevamente se incrementa esta tasa, ya se ubica sobre los 5.25%, lo que de una manera clara podría señalar que el Banco Central tendría un espacio entonces para incrementar sus tasas de interés en cerca de 50 puntos básicos, bien sea en un solo movimiento en la próxima reunión o en 2 movimientos consecutivos de 25 puntos básicos en las siguientes reuniones. La lectura de este IBR swap es muy importante para las personas que hacen renta fija, ya que la primera
la primera señal es que la renta fija debería incrementarse, sobre todo en los títulos de corto plazo, para las personas que invierten en CDTs, pues tener claro que esa expectativa ya la está asumiendo la tasa variable IBR y que los bancos deberían empezar a subir su prima de tasas de captación. Y en segundo lugar, tener presente que la curva de renta de deuda pública ha tenido un movimiento diferente al resto de la curva, donde aquí lo que hemos visto en la parte corta es una disminución o por lo menos una estabilización en las tasas de interés. Esto pues señala una clara oportunidad de arbitraje entre la curva IBR Swap y los test de corto plazo. Si quieren más detalles de esta oportunidad de trading, pueden hablar con nuestro gerente de deuda en Medellín. Eso es todo por ahora, los dejo con Felipe. Buenos días a todos. En el tema renta fija vemos varias cuestiones importantes el día de hoy. Vemos cómo el viernes y ayer, después de haber probado la zona del 760, como bien lo dijimos ayer, el mercado otra vez vuelve y rebota fuertemente hacia la zona del 780. Hoy está rompiendo niveles importantes como son el 780 y el 782. Por eso mantenemos nuestra expectativa alcista con la búsqueda del 8815 en el mediano plazo. Importante también, en México, los diputados aprobaron pagar deuda con remanentes del Banco Central Mexicano. El dictamen propone pagar el 70% de los remanentes para amortizar la deuda pública. Esto bajaría un poco la presión sobre tasas y sobre problemas fiscales en México. Realmente México ha venido haciendo muy bien la tarea frente a la crisis de países emergentes que se ha venido presentando, disminuyendo gastos y haciendo este tipo de propuestas, por lo cual se ha presentado una gran diferencia entre los bonos mexicanos y los bonos colombianos, más o menos de 190 puntos básicos, cuando normalmente estábamos manejando entre 80 y 110 puntos básicos. Cabe también recordar que esta diferencia se da en gran parte por la diferencia en el comportamiento de la inflación en México y la inflación en Colombia. La inflación en México está por debajo del 3% controlada, la inflación en Colombia está totalmente desbordada de la meta del Banco República. Recordemos que en este momento se encuentra el 5.35 y la visión de muchos analistas para final de año es que esté muy cercano al 6%. Entonces, por eso seguimos recomendando cautela en la toma de posiciones largas. De hecho, estamos recomendando posiciones cortas cerca en la zona del 770, 765. Creemos que el fenómeno del Niño va a seguir impactando fuertemente la inflación de alimentos. De hecho, en este punto, el gerente del Banco de la República, el doctor José Ari Uribe, en la tarde de ayer contó que el fenómeno del Niño podría durar hasta el segundo trimestre del 2016, lo cual seguiría generando presiones inflacionarias y ya, según el discurso del Banco Central, la inflación volvería a su rango meta a finales del 2016. Entonces vemos difícil que la inflación converja rápidamente a eso, más con lo que estábamos hablando ahorita al inicio del comité, cuando se empieza la negociación del salario mínimo para el próximo año, y se están hablando de cifras del 6,5%. Eso va a generar también presiones el próximo año. Entonces, y con la devuelta otra vez del peso frente al dólar, ya hoy vemos cómo está operando en niveles de 2.930, como bien lo decía Agustín, y existe una buena presión a desvalorizarse un poco más. Creemos que estas causas no van a permitir que el comportamiento de los test de aquí a final de año tenga un comportamiento óptimo, por lo cual seguimos recomendando cautela y vender en las bajadas cercanos al 770, 760. Recordemos que el 760 ya se vuelve un nivel muy importante después de la tercera visita y otra vez otro salto importante hasta el 780.
entonces mucha cautela en el mercado de renta fija. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.